Asesinos seriales. Es un término que todos hemos escuchado alguna vez, pero detrás de esas palabras existen historias que han marcado ciudades, países e incluso generaciones enteras. Comprender cómo piensa una persona capaz de cometer estos actos no es algo sencillo. Sus motivaciones, emociones y decisiones siguen siendo objeto de estudio para psicólogos, criminólogos e investigadores. Hoy, en Frecuencias del Oculto, exploraremos algunos de los casos más conocidos de México y del mundo. Así que prepárate, ponte cómodo y apaga la luz, porque estás a punto de abrir una puerta a lo desconocido. Hola, mi nombre es Francisco Hernández. Yo soy Lali Mar y bienvenidos sean nuevamente a otro episodio de Frecuencias de lo Oculto, en donde hablamos de historias de terror, crímenes reales, teorías conspirativas y todo lo relacionado a lo paranormal y misterioso dentro y fuera de este mundo. Aquí no solo escucharás historias, te adentrarás en ellas. Y esta noche volvemos con un tema de mucho debate. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña aclaración, y es que en este episodio hablaremos de distintos casos de asesinos seriales con fines exclusivamente informativos y de análisis. En ningún momento buscamos glorificar, justificar o mostrar admiración por las personas involucradas ni por sus acciones. Nuestro objetivo es comprender el contexto de estos casos y cómo impactaron a la sociedad, siempre recordando que detrás de cada historia existieron víctimas reales y familias afectadas. Hecha esta aclaración, podemos adentrarnos en este inquietante tema que para muchas personas suele ser demasiado interesante e incluso para otros admirado, algo de lo que estamos totalmente en desacuerdo. Definitivamente, porque suele ser un tema que está muy arraigado en la cultura, visto como algo increíble, fascinante. Incluso ya hay muchas películas, series, documentales basados en estos asesinos seriales, los cuales pueden ser interesantes si se ve con la responsabilidad de que no imitarás nada de eso. Y es increíble cómo las personas pueden llegar a admirar cosas así. Y sí, respecto a este tema, pues yo quiero pensar que es porque es algo prohibido, porque a veces las cosas que te dicen que no hagas suelen ser las que más causan curiosidad de hacer. Y puede ser que al menos, no sé, pueda ser un motivo y sabemos que está mal. O sea, no hay ninguna justificación para estos actos, pero pues la gente suele tener dudas y a veces lo único que quiere es experimentar, pero también sabemos fuertemente que se trata también de las emociones fuertes, o sea, todo lo que sucede en este entorno, yo me imagino es por emociones negativas muy fuertes, o sea, emocionales, no nada paranormal. Y otra cosa de lo que me quedó muy sorprendida también es el que romantizan a los asesinos, como es el caso de Richard Ramírez, quien recibía cartas y apoyo de sus fans, entre comillas, y de mujeres enamoradas de él por su disque físico súper increíble y su aura oscura. Muchas mujeres, como te digo, se enamoraron de él, sabiendo los crímenes que hizo, que por cierto, más adelante te voy a hablar de este caso con más detalle. Justamente así como lo comentas, también a Ted Bundy le pasó exactamente lo mismo, que tenía muchas cartas de fans que recibía por dándole su apoyo y todo eso, pero honestamente todo este tema, al menos en series y documentales, películas, a mí no me llama realmente la atención. Siento que se glorifica mucho, al menos en las películas, a los asesinos. Entonces yo creo que no es algo que me interese ver, porque si los vemos en la pantalla muchas veces
una película está hecha para que empatices con el protagonista. Entonces, al ser un asesino, una persona despiadada, como que querer empatizar, de que buscar una justificación a sus actos, pues no veo que sea algo muy, muy correcto, vaya. A mí personalmente sí me llama mucho la atención estos temas de crimen, pero es diferente a que me cause una admiración hacia esas personas. A mí me gustan mucho los documentales, principalmente porque me gusta saber. Yo como periodista tengo ese como instinto de querer saber más. Entonces yo cuando empiezo algo como que lo sigo investigando, veo series, veo películas, veo documentales, y en ningún momento siento una admiración por esas personas, porque en realidad podemos verlos, como tú dijiste, que en las series los glorifican, los hacen sentir muy grandes, como en American Horror Story, que a veces usan a asesinos seriales reales o asesinos en general y como que les dan un trasfondo que a mi parecer no causa ninguna empatía con el público. De hecho, lo que hacen es hacerlos ver cruel como eran. Entonces, a mí sí me llama la atención eso, pero jamás con un tema de empatía o de admiración. En realidad solo son temas que llaman la atención, pero a mi parecer no creo que, bueno, me imagino que siempre va a haber gente que sí los va a ver de esa manera. Sí, y así es que así como lo mencionas, o sea, en este caso de American Horror Story, que ponen asesinos y todo, a final de cuentas son historias, por así decirlo, ficticias a lo largo de la serie, o sea, todo conectado en una forma que no ocurrió realmente, pero siguen siendo una persona real. Entonces involucrar a una persona que cometió actos tan crueles en una serie es como que lo puedes ver, y a gente que no conozca a lo mejor su historia diga, este personaje me encanta porque es muy cruel, muy así, siendo que no es algo ficticio, vaya, o sea, es una persona que realmente cometió esos actos tan atroces y definitivamente no merece esa admiración que se le muestra en las series. Sí, de hecho en eso también tiene razón, pero todo depende del público al que le llegue. Porque hay personas como yo que realmente, aunque no los conozcan, pues, ¿sabes?, no hay admiración, pero hay otras personas que sí, pues se dejan guiar por eso y ya son súper fans de personas que sí son muy crueles, sin recordar que pues ellos solo cometieron el acto, pero qué pasa con las familias y las víctimas, sí, ¿no? hay que pensar principalmente en esas personas que fueron víctimas de esos crueles, despiadados asesinos. Entonces, pues sí, por eso mismo te recalcaba que a mí no me gustan ver series o películas de asesinos, porque no me llaman mucho la atención. O sea, una cosa es que sean personajes ficticios como, no sé, Halloween o como de slasher. Sí, o sea, ese tipo de cosas que son entretenidas, pero sabes que es ficción. Sí, o sea, que no sucedió tal cosa en la vida real. Sí, o sea, todo lo que pasa no sucedió, es algo ficticio. Pero ya meterte a una persona que sí cometió actos tan crueles y muy despiadados, pues ahí ya no, porque pues es cruzar una línea bastante dura. Sí, los vuelven como un personaje de televisión. Se olvidan que es un asesino. Sí, y que hay víctimas que sufrieron por... Sí, en realidad sí hay muchas perspectivas respecto a este tema de asesinos seriales, que en lo personal suele ser un tema, como te decía, de mucho debate, porque mucha gente va a decir, es que no pasa nada, como un ejemplo rápido, los videojuegos que los querían prohibir que por violentos, y es lo mismo estos temas, pero pues el internet ya está tan abierto a todo el público que pues en realidad ya es muy difícil que estos temas se puedan controlar. Y por eso quisimos también dar al inicio la aclaración de que pues este episodio va a ser totalmente informativo, vamos a contar las historias, pero pues en ningún momento estamos incentivando a que la gente quiera hacer algo. Sí, de hecho, como dijimos, reprobamos totalmente este tipo de conductas, entonces pues esperemos no sigan ninguna de estas actitudes o cosas que van a escuchar en estas historias. Exactamente, y pues bueno, para ir terminando esta introducción y comenzando ya con estas historias, pues vamos a hablar principalmente de México, un caso mexicano, y te voy a hacer una pregunta. ¿Has escuchado hablar de la Mataviejitas? Sí, he escuchado, creo que es una de las historias más famosas que tiene México,
pero no conozco como tal todo el contexto. Simplemente sé que fue una persona que hacía eso mismo, o sea, mataba viejitas. Como que se metía a sus casas y las mataba. O sea, no sé qué, o sea, realmente todo el contexto, pero Sí, esta mujer les quitaba la vida. En realidad este es un tema muy famoso aquí en México, que evidentemente solo se quedó en México porque los casos de asesinos como que normalmente siempre son principalmente de que ingleses, de Estados Unidos. Pero en México y en todos los países, digo, no como lo digo como de que ay, aquí en México también tenemos, no, o sea, en todos los países va a haber alguien así. Y aquí en México existió una mujer conocida como Juana Barraza. Esto fue en los años 2000 en la Ciudad de México, en donde se vivió una ola de miedo causada por esta mujer que atacaba a mujeres mayores, vaya, dentro de sus propias casas. Y durante años la policía buscó a un hombre, porque pues, ¿quién iba a pensar que una mujer, o sea, en la mentalidad de los policías de ese entonces, que no fue hace más que 20 años? sí, 26, o sea, el año 2000. Ajá, en los años 2000, porque no sucedió exactamente en los años 2000. Sí, pero, o sea, no se imaginaban que detrás de estos crímenes estaba Juana Barraza, o mejor conocida también, como te lo dije, la Mata Viejitos, que este es un apodo que le puso la prensa en México. Y ahí vemos cómo los medios de comunicación tienen un papel muy importante en cómo la gente percibe la información. O sea, realmente si el medio de comunicación trata a esa mujer como que es una asesina, y es una asesina, queda ahí. Pero por ejemplo, un periodista dice, es la Mataviejitos en un reportaje, se queda así, la Mataviejitas. O sea, y la gente dice, ay, ya es la... ¿Sabes? Sí, es como que le da una identidad, por así decirlo, para que sea más fácil de identificar de todos sus crímenes que ha hecho, porque al final de cuentas tenían una relación que era precisamente eso. Sí, este caso está bien interesante, pero pues vamos primeramente a hablar de quién fue Juana Barraza. Juana Barraza nació en Hidalgo, México, en 1957. Con el tiempo, ella terminó viviendo en la Ciudad de México, donde trabajó en distintos oficios y también se involucró en la lucha libre, bajo el nombre de la Dama del Silencio. Fíjate que eso sí lo había escuchado, como que sí, que era luchadora, vaya, y salió de hecho en noticias o en la tele, en un reportaje algo de las luchas, y salió ella así como si nada, o sea, nadie sabía lo que ocultaba detrás. Sí, o sea, lo que ocultaba detrás de la máscara, como dicen. Una buena frase. Y si ella era luchadora, entonces como que no sospechan de ese tipo de personas. O sea, no como que la gente como que tiene esa exposición al público como que son de los que menos podrían sospechar. En este caso, ella era la Dama del Silencio. Y fue entre finales de los 90 y el año 2006 cuando cometió una serie de asesinatos contra mujeres mayores específicamente. Pero aparece la pregunta de cómo llega alguien a hacer esto. O sea, muchos expertos aquí señalan que algunos factores, que por cierto es un patrón que se repite en varias personas que causan crímenes, y son traumas de la infancia, violencia que crecen entre abandono y abuso. Pero también es importante recordar esto, que tener una infancia difícil no convierte a alguien en asesino, no es automático. Esto como que, aunque sea un patrón que se repita, no es una excusa para cometer crímenes de este tipo. Sí, de hecho creo que la gran mayoría de asesinos seriales que conocemos su historia tienen como que esa misma característica en común, como que son gente que ha crecido con traumas, con unas infancias muy terribles, pero pues como dijiste, eso no es ninguna justificación para cometer actos tan atroces. Sí, exactamente, y por eso mismo vamos a empezar hablando de la infancia de Juana Barraza. Y también como aclaración, que van a preguntarse de dónde sacan toda esta información, pues sí, gran parte de esta información que les estamos presentando es de declaraciones que ella misma hizo después de su detención. Hubo entrevistas periodísticas y documentales
y pues en sí no existen registros familiares públicos ni tantas investigaciones sobre su niñez como en otros casos. Entonces, pues ya según entrevistas realizadas hacia ella, Juana aseguró que su madre pues tenía problemas de alcohol y que ella, cuando era adolescente, ya después de sufrir mucho con su mamá, la decidió entregar a un hombre a cambio de cerveza, porque pues su mamá, como lo digo, tenía problemas de adicción. Entonces este hombre a quien le fue entregada abusó de ella repetidas veces durante muchísimos años, y siento que esa es la parte que más se conoce de su historia. Se repite lo que más mencionan de que es que su mamá era alcohólica, la vendió por cerveza, o sea, es lo que más se repite, vaya. Y dices, bueno, es una información fuerte, una historia triste, porque eso es algo que sí suele pasar muchísimo y pasaba antes durante muchísimos años. Entonces es lo que se tiene brevemente de su infancia, dejando en claro que pues sí tuvo una infancia rodeada de abandono, de traumas, de abuso, que como lo comentamos es algo que se repite, es un patrón muy importante en cuando uno quiere entender a las mentes de estas personas que cometen. Sí, justamente, y creo que también algo que debemos de considerar bastante es que todo esto viene de información de ella, así como lo dijiste, o sea, todo es a lo que ella dijo en entrevistas y todo esto. Entonces no sabemos a ciencia cierta si realmente las cosas sucedieron tal cual ella está hablándolo, ¿no? Sí, claro, o sea, todo eso no es como que haya un video, una foto, una grabación, testigos, o sea, ella lo contó y pues en sí se da como cierta, porque pues ya qué necesidad tendrá de mentir ya después de estar presa. O sea, yo quiero pensar que es cierto y que como es algo muy normalizado tal vez en esos años, o sea, no normalizado, es algo que pasaba mucho, pues. Entonces, puede ser cierto. Puede ser cierto. De hecho, ahorita vamos a hablar de otro caso muy famoso aquí de México y es una historia muy similar al respecto, pero este cabrón era un mentiroso. Entonces, mitómano. Sí, no, está completamente mal. Entonces, por eso me genera como que duda de que a lo mejor puede que haya sido lo mismo. No sabemos si también está exagerando un poco su historia o si realmente sucedió. O sea, también puede ser eso, le sucedió tal cual y tuvo una infancia terrible. Sí, y esto es totalmente válido cuestionar todo esto, porque pues no sabemos, al final no se sabe. Exactamente. Ya viendo un poco más los crímenes que ella cometió, que fue como entre finales de los años 90, comenzaron a aparecer casos extraños en la Ciudad de México. Y es que mujeres mayores eran encontradas sin vida dentro de sus casas, muchas veces que vivían solas y pues no había tampoco señales de robo, o sea, simplemente como que iban directamente a cometer el crimen. Las víctimas, esto es un patrón que se empezó a repetir en diversos casos, tenían entre 60 y 90 años. Y ya con el paso del tiempo, porque pues se tardaron unos años en lograr capturarla o notar estas pistas, pues ya la policía después de un tiempo ya empezó a relacionar los casos. Y es que según la policía, las investigaciones policiales, la responsable se acercaba a las víctimas haciéndose pasar por enfermera, trabajadora social, funcionaria, gubernamental, y eso le permitía ganarse fácilmente la confianza de las personas mayores. Después entraba a las casas y cometía los ataques. Y es que sabemos que antes era, bueno, siento que ahora ya es menos, pero antes sí era la gente más confiada, porque como que aquí en México tenemos eso de que los mexicanos apoyamos a los mexicanos, y siento que con más razón las personas adultas tienen esa confianza, y más cuando se acercaban de que soy enfermera, te ayudo, soy del gobierno, te doy un vale o algo. Es algo que sucedía. Sí, siempre sucedía eso, o sea, siempre le dabas la mano a una persona que lo necesite. De hecho, en la actualidad todavía se sigue haciendo mucho, los mexicanos siempre somos así, de querer darle la mano a
a las demás personas, pero ahora ya se hace como un poquito más de cautela porque pues han sucedido cosas bastante terribles, entonces hay que tener también esa precaución para cuidar de los tuyos. Sí, claro, y ellos pues son un poco vulnerables por la edad, ya no pueden luchar contra alguien, y menos porque esa señora era luchadora, o sea, tenía fuerza. Sí, o sea, el físico de un luchador es totalmente mucho más fuerte que una persona promedio, entonces más contra un adulto mayor. Sí, y uno de los aspectos más impactantes del caso fue que, como lo comenté al inicio, la policía pensó que el asesino era un hombre. Puede ser que por el aspecto físico que tenía ella, que era luchadora. Sí, totalmente. Incluso también llegaron a crear perfiles psicológicos masculinos y buscar sospechosos hombres mientras los casos seguían ocurriendo. O sea, ellos estaban totalmente confundidos, que no volteaban a ver a ninguna mujer. Entonces ya después de analizar la repetición de las circunstancias, las autoridades se encendieron que no eran hechos aislados, sino parte de una misma serie de crímenes. Y sin saber si era de quién era, o sea, quién era el autor o autora de estos crímenes. Pero ¿por qué el caso causó tanto miedo? Y es que muchas personas mayores comenzaron a sentir que ni siquiera en sus propias casas podían estar seguras. Además, la idea de que alguien pudiera estar fingiendo ayudar a adultos mayores generó también muchísimo pánico en la Ciudad de México en estos años. Y como lo comenté, los medios tienen una parte muy importante en transmitir la información, y pues con el tiempo fueron ellos quienes le pusieron este apodo de la Mataviejitas, que con mucha más razón va a causar pánico en las personas de que no manches, ya estoy viejita, corro el riesgo, y sin saber quién era, o sea, es muy impresionante, causó pánico. Sí, totalmente, es que pues, o sea, le entra el miedo o sea, al ver a alguien que está haciendo ese tipo de actos contra un cierto sector de la población, o sea, es muy específico como para no tener miedo si eres un adulto mayor, si entras dentro de esas características que están buscando, o sea. Exactamente, y no fue hasta el 2006, un 25 de enero para ser específicos, cuando Juana Barraza fue detenida. Y todo sucedió gracias a unos vecinos, porque Juana Barraza entró a una vivienda, atacó a una mujer, pero como que los vecinos, al notar movimientos sospechosos, como que vieron algo raro, decidieron llamar a la policía. Y ya cuando las autoridades llegaron al lugar, pues ya encontraron a Juana en el acto, cerca de la escena, y pues ya después interrogándola, todo eso, porque pues como que estaba cerca, no tal cual haciendo el crimen, y ya interrogándola, y la empezaron a ligar a otros casos similares. Entonces esa noticia fue de que nacional, ya sabían quién era la responsable de estos crímenes, que era una mujer, que era luchadora, que tenía los apodos conocidos, la Dama del Silencio. Y o sea, de verdad causó muchísimo impacto. De ella no hay un video, no sé, me estoy acordando ahorita, no sé si hay un video de su detención o de su caso. Es que me acuerdo mucho de un caso, no sé si sea este, que van a detener a alguien, le dicen que no, que vamos a hacer unas preguntas, nos puede acompañar, pero dice, no, es que yo no puedo porque tengo que ir acá, no, nos tiene que acompañar. Y luego pues al final se lo llevan y la arrestan. Vaya, pero no me acuerdo si es de ella o es de alguien más. Como una cámara corporal desde una cámara corporal de policías, o de dónde sale ese video, o sea, desde qué perspectiva estaría grabado. Es que no me acuerdo como tal, pero recuerdo esa historia de haberla escuchado. Es que puede ser porque de hecho en Netflix hay un documental de ella, que de hecho creo que hablando de la cultura que hay aquí en México de este tipo de asesinatos, hay un documental en Netflix que se llama La Dama en Silencio, el caso Mataviejitas. Y es que, como te digo, no es un caso que no sea conocido, es un caso que causó mucho impacto, y más en esa época en el que sucedió. Y posiblemente del video que comentas a lo mejor es un fragmento del documental,
O sea, a lo mejor lo viste tú random en TikTok, redes sociales. Facebook, sí, probablemente. Y a lo mejor también podría haber sido un clip de la serie o algo que compartieran, porque ya ves que de repente salen videos bien inéditos de casos que dices tú, achis, ¿de dónde salen tantos clips? Entonces, puede ser. Hay que buscarlo y si lo encontramos pues lo subimos a redes sociales. Sí, ahí lo pueden encontrar. Estoy casi seguro de que sí es de ese caso. Sí, porque hay muchas cosas así un poco inéditas de estos casos. También si quieren saber más del caso, sí, pues pueden ir a ver el documental. O sea, véanlo bajo su responsabilidad. Está en Netflix. Y pues ahora Juana Barraza es una mujer, una figura muy conocida dentro del true crime del latinoamericano. O sea, que la gente pensaría que aquí en México no pasa eso. Sí pasa. Sí, pasa mucho más de lo que pensamos. Sí, y ya pues después de su captura, pues Juana Barraza fue declarada culpable de múltiples asesinatos y recibió una sentencia de 100 años de prisión. Actualmente sigue viva y cumpliendo su condena en una prisión de México de 700 años. Wow, y pues, es una sentencia bastante sí, grande, pero pues también es el equivalente a todas las víctimas que asesinó. 700 años que evidentemente todos sabemos no los va a cumplir. No. Pero el hecho de que tengas 700 años en prisión te quita cualquier esperanza de volver a tocar la libertad. Sí, aparte, o sea, con 700 años te das cuenta que es una persona que jamás va a salir porque... O sea, te das cuenta de la gravedad de sus actos con la cantidad de condena que le pusieron. Exactamente, y pues este es un claro ejemplo del por qué las personas ya no confían en nadie. O sea, simplemente ya no se puede. No sabes a quién puedes estar abriéndole la puerta de tu casa, o incluso podría ser tu misma familia. ¿Cuántos casos no hemos visto de la propia familia atacando en la misma casa en que conviven? Ajá, o sea, sí, completamente. Y no sabemos realmente qué tipo de personas pueden ser las demás personas. Nunca terminamos de conocer a las personas. Ajá. Definitivamente. Y bueno, pues también en México, como les acabo de mencionar, no es el único caso. Existen varios asesinos que han logrado como que aterrorizar, causar pánico a muchas personas durante generaciones. Sí, completamente. Y aquí voy a iniciar con algo muy interesante, y es que si buscas la definición de la palabra monstruo, la Real Academia Española la describe como un ser que presenta anomalías notables o como una persona extremadamente cruel. Y aunque pocas veces un apodo parece encajar tan perfectamente con un caso criminal, para muchos de nosotros los mexicanos este término quedó inevitablemente ligado a un nombre: Juan Carlos Hernández Baja. Él es más conocido como el monstruo de Ecatepec. Su historia conmocionó a México por ahí de los años del 2018, cuando él y su pareja Patricia Martínez fueron detenidos en el Estado de México. Pero como ocurre en muchos casos criminales, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo llega una persona a convertirse en alguien capaz de cometer actos tan terribles? Para intentar entenderlo, por si es que se puede entender a este tipo de personas, tenemos que regresar muchos años atrás. Juan Carlos nació en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según sus propias declaraciones, durante su infancia tuvo dificultades académicas y un desempeño escolar bajo. Sin embargo, él asegura que todo cambió después de sufrir un accidente muy grave. Contó que cayó desde un segundo piso y se golpeó la cabeza contra el concreto. La lesión fue tan severa que permaneció hospitalizado por varios meses. Y aquí aparece uno de los primeros aspectos extraños de su relato, porque Juan Carlos afirmaba que después de ese accidente su capacidad intelectual mejoró notablemente. Y eso nos plantea ya una pregunta muy interesante. ¿Estamos escuchando recuerdos reales o una versión de la historia construida por él mismo años después? Porque algo que vemos constantemente en este caso es que muchas de las declaraciones de Juan Carlos generan dudas. Sí, y generan muchas dudas porque, como hablamos hace ratito en el caso de las Mataviejitas, creo que esta persona era un mentiroso como tal. O sea,
Un mitómano. Sí, porque como que exageraba mucho sus historias, entonces no es algo que se le pueda creer como tal. Entonces, y es que según él, su infancia estuvo marcada por un ambiente familiar extremadamente conflictivo. Afirmó que su madre ejercía la prostitución y que frecuentemente llevaba hombres a su casa. También describió a su padre como una persona sumisa que sufría agresiones constantes por parte de su pareja. Y Juan Carlos decía que presenció estas situaciones desde muy pequeño y eso le generó una enorme frustración e impotencia. Además, aseguró que cuando tenía aproximadamente 10 años sufrió abuso sexual por parte de una mujer cercana a su madre. Y según sus propias palabras, fue durante esos años cuando comenzó a desarrollar un profundo resentimiento. Un resentimiento que más tarde dirigiría hacia las mujeres. Pero aquí vale la pena hacer una aclaración importante, porque los periodistas que investigaron el caso y tuvieron contacto con familiares de Juan Carlos señalaron que parte de estas historias podrían no ser ciertas, justo como lo estábamos comentando. De hecho, algunos familiares afirmaron que varios de los relatos que él contaba estaban distorsionados o directamente eran falsos. Y eso abre una pregunta muy interesante. Si gran parte de la infancia que Juan Carlos contó pudiera ser mentira o una exageración, ¿hasta qué punto estamos buscando explicaciones donde simplemente hay maldad? ¿Crees que siempre tenga que existir una razón detrás de alguien así? Porque yo la verdad siento que a veces simplemente lo hacen por puro resentimiento. O sea, tal vez ni siquiera hay un motivo, simplemente lo hacen porque no sienten nada o no sé. Sí, es que al menos en este caso pues sí tiene como que mucho resentimiento por lo que vivió en su infancia, por lo cual pues realmente según sus familiares pues no fue tan así como él lo describe. Y es que también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, o sea, algunos de niños pueden ver las cosas como que más intensamente de lo que realmente son. A veces como que magnifican las cosas, entonces esto pudo haber sido lo que le pasó a este sujeto. Sí, de hecho, esto de las emociones me recuerda mucho a la película Intensamente, justamente porque los niños tienen solamente emociones muy fijas, como que aún no desarrollan más cosas. Entonces ellos ven todo de una manera más intensa porque lo representan en una simple emoción como tristeza, enojo. Entonces para ellos como que no lo entienden, no lo saben recibir bien. Y pues yo me imagino que también por eso puede ser que todo lo vivan de una manera más intensa. Tal cual. Más intensa. Sí, totalmente. Y respecto a la pregunta que hacía de si siempre tiene que existir una razón detrás, pues no siempre. Yo creo que no siempre hay una razón. A veces simplemente es la pura maldad hablando o actuando en estos casos. Sí. Y es que también ahorita, como lo hablamos, es justamente algo muy difícil de determinar en este caso, el tema de sus mentiras, porque cuando intentamos entender a personas que cometen actos tan atroces, solemos buscar siempre un origen, una explicación o un momento que lo cambió todo. Siempre buscamos ese detonante, por así decirlo. Pero yo realmente no creo que haya una explicación. A veces simplemente la gente es así, simplemente haciendo cosas de gente mala, porque ni siquiera podemos estar seguros de que esas historias realmente pasaron así. Entonces resulta más complicado separar los hechos de la narrativa que él mismo construyó después de ser detenido. Lo que sí es confirmado es que a los 16 años abandonó la casa familiar y a partir de entonces tuvo distintos trabajos temporales que rara vez conservaba por mucho tiempo. Su vida parecía avanzar sin un rumbo fijo hasta que ocurrió algo inesperado. Ingresó al ejército mexicano y ahí recibiría un apodo que con los años resultaría inquietantemente premonitorio. Algunos compañeros comenzaron a llamarlo el Terror Verde. Es bien interesante porque yo desconocía eso.
de que estuvo en el ejército mexicano. A lo mejor muchos ni siquiera van a saber ese dato. Sí, seguramente porque no es algo que se mencione mucho de él. Sí, y aunque bueno, en ese momento nadie podía imaginar lo que ocurriría a lo largo de los años después, y pues resulta escalofriante en ese sobrenombre, conociendo todo lo que vendría, o sea... Totalmente, y mientras su vida continuaba sin rumbo entre empleos esporádicos y diferentes etapas personales, en el 2008 conocería a una mujer que terminaría convirtiéndose en una pieza fundamental de su historia. Su nombre era Patricia Martínez. Ambos eran originarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque se encontraron en el Estado de México, y según Juan Carlos, Patricia le recordaba físicamente a una mujer de la que había estado profundamente enamorado y que lo había abandonado años atrás. Y esa similitud fue uno de los motivos por los que se sintió atraído por ella. Patricia también tenía una historia complicada. De acuerdo con la información difundida durante las investigaciones, presentaba limitaciones intelectuales importantes y había sufrido abuso sexual durante su infancia. Dos personas con pasados marcados por experiencias difíciles terminaron formando una relación. Una relación que con el tiempo se transformaría en el centro de uno de los casos criminales más perturbadores en la historia reciente de México. Y lo más inquietante es que para quienes los veían desde fuera, pues parecían una pareja común y no había nada que permitiera como que imaginar lo que las autoridades iban a descubrir durante los próximos años, porque nunca sabes, sí, nunca terminas de conocer a la gente, o sea, totalmente. Los ves normales y no sabes lo que hay detrás. Sí, porque detrás de esa apariencia cotidiana se estaba construyendo una historia que terminaría horrorizando a todo el país. Y es aquí donde realmente comienza el caso que haría que Juan Carlos Hernández fuera conocido para siempre como el monstruo de Ecatepec. Después de instalarse en Ecatepec, Juan Carlos y Patricia construyeron una vida que al menos desde fuera parecía completamente normal. Tuvieron 4 hijos y sobrevivían realizando distintos trabajos. Vendían ropa, teléfonos celulares, comida, recolectaban aluminio y materiales reciclables para obtener ingresos. Eran a simple vista una familia más entre miles, como cualquier otra. Pero detrás de las puertas de su casa se escondía una realidad completamente distinta. Y según las investigaciones, fue en 2012 cuando ocurrió el primer asesinato que posteriormente sería atribuido a la pareja. La víctima fue una joven de 22 años llamada Fabiola Luquín Reyes. De acuerdo con las declaraciones de Patricia, Juan Carlos engañó a Fabiola ofreciéndole un trabajo doméstico. La joven acudió confiando en que se trataba de una oportunidad laboral. Entró a la vivienda sin sospechar que aquella decisión le costaría la vida. Mientras realizaba actividades dentro de la casa, Juan Carlos la amenazó diciendo que era un robo. Patricia declaró que salió después de esto del inmueble junto con uno de sus hijos y que cuando regresó media hora después encontró a la joven sin vida rodeada de un charco de sangre. Y aquí aparece algo que veremos repetirse varias veces en esta historia, y es la confianza. Las víctimas no llegaban ahí por la fuerza, llegaban porque creían estar enfrente de personas conocidas o frente a una oportunidad legítima. Así es, y Patricia intentó aparentemente denunciar el hecho a la policía, pero Juan Carlos la convenció de que si lo hacía, ambos irían a la cárcel y según declaraciones posteriores, tras aquel crimen, ambos se deshicieron del cuerpo en una zona abandonada. Lo que ocurrió después sería uno de los aspectos más perturbadores revelados durante la investigación. La pareja aseguró haber consumido partes de los restos de algunas de las víctimas. Un detalle que conmocionó al país entero cuando salió a la luz, y lamentablemente Fabiola no era la única. Con el paso del tiempo comenzaron a acumularse más víctimas. Otra de ellas fue Luz del Carmen Miranda González, quien era hija de Jorge, un vecino del matrimonio. Según las investigaciones, Patricia fue quien logró convencerla de acompañarla hasta su vivienda.
Una vez dentro, Juan Carlos la amenazó y aseguró que iba a robar la casa de sus padres, y posteriormente le quitó la vida de una forma terrible. Después, el cuerpo fue fragmentado para facilitar el ocultamiento. Y lo inquietante es que, según los testimonios, ya Patricia no era simplemente una observadora. Con el paso de los años, su participación habría sido cada vez más activa, y la verdad no me sorprende, porque si desde el primer momento ella hubiera realmente estado en desacuerdo, hubiera ido a la policía sin dudar. Sí, así como lo dices, si ella hubiera querido, realmente lo hubiera denunciado, pero pues no, y es que principalmente porque se pensaba que él actuaba solo y que Patricia era únicamente una víctima de su manipulación. Sin embargo, las declaraciones obtenidas por las autoridades mostraron un panorama mucho más complejo, y es que esa participación sería clave para entender cómo lograron actuar durante años sin ser descubiertos. Pero el caso finalmente terminaría provocando su caída en el 2018. La víctima fue Nancy Noemí Huitrón, una mujer de 28 años que desapareció junto a su bebé de apenas 2 meses de edad. Según la investigación, Patricia contactó a Nancy ofreciéndole ropa para su hijo. Era una oferta aparentemente inocente, algo que cualquier madre podría aceptar, y más si tienes esa necesidad. Sin embargo, al llegar a la vivienda fue atacada y abusada sexualmente. Posteriormente le quitaron la vida y sus restos fueron ocultados dentro de un congelador en el inmueble. Mientras tanto, el bebé fue vendido a otras personas, las cuales fueron identificados como Adrián y Ana Laura, y quienes también terminarían siendo investigadas y detenidas por las autoridades. Y es precisamente este caso el que termina destapando todo, porque hasta ese momento pues nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sí, completamente. Y lo que comenzó como la búsqueda de una mujer desaparecida terminó revelando uno de los casos criminales más impactantes en la historia reciente de México. Durante las investigaciones, Patricia declaró que durante aproximadamente 6 años participaron en el feminicidio de al menos 10 mujeres. Sin embargo, Juan Carlos llegó a afirmar que el número real era mucho mayor, o sea, prácticamente era el doble. Y aquí aparece algo que resulta muy escalofriante, porque según los testimonios existía un patrón muy claro. Patricia se acercaba a las mujeres de la zona, muchas veces eran vecinas o conocidas, las invitaba a su casa utilizando diferentes excusas, ya sea una oferta de empleo, apoyo económico, ropa para sus hijos o cualquier otra promesa que generara confianza, y una vez dentro, Juan Carlos tomaba el control de la situación. Las víctimas eran sometidas, sufrían abuso sexual y posteriormente acababan con su vida. Después, ambos se encargaban de ocultar la evidencia. Y lo más aterrador es pensar que para muchas personas del vecindario, ellos seguían siendo simplemente una pareja más. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo detrás de esas paredes. Totalmente. Y si algo llamó la atención de los investigadores fue la ausencia absoluta de remordimiento. Durante las entrevistas realizadas tras su captura, Juan Carlos llegó a declarar que seguía sintiendo odio hacia las mujeres. Incluso afirmó que si algún día recuperaba su libertad, volvería a cometer estos actos. Palabras que dejaron claro para las autoridades que estaban frente a una persona extremadamente peligrosa. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de comprender de este caso. No hablamos solamente de alguien que cometió crímenes terribles, hablamos de alguien que reconocía lo que había hecho y aseguraba no arrepentirse en lo absoluto de ello. Y fue precisamente esa frialdad la que terminaría convirtiéndolo en uno de los criminales más temidos y recordados de México. Pero después de esos años actuando sin ser descubiertos, eventualmente pasó lo inevitable. La tarde del 4 de octubre del año de 2018, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez salieron de su domicilio en Ecatepec llevando consigo una bolsa de plástico y una carriola, lo que parecía una escena cotidiana para cualquier
persona que los viera pasar por la calle en realidad marcaría el principio del fin, porque dentro de esa carriola, de esa bolsa, transportaban los restos humanos pertenecientes a su víctima más reciente. Lo que ellos no sabían era que las autoridades ya estaban siguiéndoles la pista. Desde tiempo atrás existían investigaciones relacionadas con la desaparición de varias mujeres en la zona, y conforme las investigaciones analizaban la información y registraban los teléfonos, comenzó a surgir un dato inquietante. Distintas víctimas parecían tener algo en común. Las señales de sus teléfonos apuntaban repetidamente al mismo lugar, la vivienda de Juan Carlos y Patricia. Y es increíble que durante años las respuestas estuvieron tan cerca, porque muchas veces imaginamos que los asesinos seriales viven ocultos en lugares remotos o aislados, pero en este caso, y como en muchos, se encontraban en medio de una comunidad, rodeados de vecinos y llevando una vida aparentemente normal. Sí, o sea, tenían una apariencia normal, o sea, los ves y es como si fuera el vecino de enfrente, o sea, tal cual, gente que tiene su vida y no sospechas que ocultan algo tan espantoso. Y ya cuando las autoridades ingresaron finalmente al inmueble, descubrieron algo mucho peor de lo que imaginaban. De acuerdo con las investigaciones, en la vivienda encontraron cubetas, bolsas, cajas y diversos recipientes que contenían restos humanos. Cada habitación parecía aportar nuevas evidencias y con cada hallazgo se volvía más evidente que no estaban frente a un asesinato aislado. Estaban frente a un caso mucho más grande, mucho más oscuro. Y según las declaraciones posteriores de Juan Carlos, dentro de la casa también existía un altar dedicado a la Santa Muerte. Las autoridades informaron que en ese lugar encontraron elementos relacionados con algunas de las víctimas, y mientras los peritos analizaban cada rincón de la vivienda, comenzó a revelarse una realidad que terminaría impactando a todo México. Porque en ese momento ya no se trataba solamente de resolver una desaparición. Lo que estaba surgiendo era la investigación de uno de los casos de homicidios seriales más impactantes en la historia reciente del país, México. Así es, y con la detención de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez comenzó un proceso judicial que permitió reconstruir años de crímenes, desapariciones y familias que llevaban mucho tiempo buscando respuestas. Sin embargo, incluso después de las detenciones, muchas preguntas permanecieron abiertas. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Contó Juan Carlos toda la verdad? ¿Y cuánto de lo que formaba parte de esa historia había sido construida por él mismo? Porque si algo quedó claro durante la investigación fue que Juan Carlos mezclaba constantemente los hechos reales con contradicciones y declaraciones difíciles de verificar. Y quizá por esto este caso sigue generando debate hasta hoy en día, no solamente por la brutalidad de los crímenes que ya vimos que fueron totalmente despiadados, sino porque nos obliga a mirar una realidad muy incómoda, la de personas que durante años pueden pasar desapercibidas, personas que saludan a sus vecinos, que caminan por las mismas calles que todos, que parecen llevar una vida común hasta que un día la verdad sale a la luz. Y cuando eso ocurre, resulta imposible no preguntarse cuántas señales pasaron desapercibidas en el camino. Y quizá esa sea la parte más aterradora de esta historia, no que existiera alguien conocido como el monstruo de Ecatepec, sino que durante años nadie sabía que ese monstruo posiblemente vivía al lado suyo. Y hasta ahí llega la historia de Juan Carlos Hernández Béjar, conocido como el monstruo de Ecatepec, un caso que dejó una huella profunda en México y que sigue siendo recordado como uno de los episodios criminales más perturbadores de nuestra historia reciente. Porque algunas historias terminan cuando capturan al responsable, pero para la familia de las víctimas la historia nunca termina realmente. Y antes de cerrar esta historia, te quiero hacer una última pregunta. Después de escuchar todo lo que contamos en la historia, ¿crees que los monstruos se crean con el tiempo o que simplemente aprenden a ocultarse entre nosotros? Es una pregunta muy
muy difícil de responder porque es algo que durante muchísimos años investigadores han estado justamente investigando eso, de que un asesino nace o se hace con el tiempo. Pero pues es que sí es un sí y un no, porque como lo dijimos, a veces la infancia, los traumas de la infancia no son una excusa, sino todos los que sufren traumas de niños serían asesinos de adultos. Pero también hay casos en donde hay niños que tienen una maldad o tienen un caso muy peculiar. No tengo un ejemplo específico ahora, pero sí me ha tocado ver casos, vaya, que de niños donde le quitan la vida a animales simplemente por diversión. E incluso me tocó ver un caso que, si lo encuentro también lo publico en las redes sociales, de que hay niños que incluso le han quitado la vida a otros niños. Que de hecho, acordándome ya ahorita de uno en específico, de 2 niños que asesinaron, le quitaron la vida a otro niño aventándole piedras en la cabeza. No sé si tú lo escuchaste ese caso. No lo escuché. Es que es impresionante. Entonces ahí te pones a pensar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y ahí es, para responder la pregunta es, yo siento que pueden nacer y pueden crearse este tipo de personas. Sí, yo también considero lo mismo. Siento que algunos se hacen por diferentes traumas. Evidentemente, como mencionaste también, no todos los niños con traumas se convierten en asesinos, pero hay algunos que sí ha pasado que al tener una infancia traumática buscan descargar esa mala experiencia, esa violencia que sufrieron en otras personas. Sí, de hecho, y muchas veces de esos casos también son imitaciones, imitan lo que ven. Entonces no sabemos, en realidad todo depende del entorno en el que se crían estas personas. Y te digo, la infancia sí tiene mucho que ver, pero no es una excusa, simplemente no lo es. Uh-huh. Sí, es sí, tal cual. Y es que también, como mencionaste, el caso de los niños, esos que pues, que hicieron una atrocidad así, es que también, al menos de niños, como que no dimensionan las cosas tan terribles que pueden llegar a ser, ¿sabes? Como que ellos no ven las cosas con la seriedad que lo podemos ver con nuestros ojos de adultos, vaya. Sí, pues sí, hay muchos factores que de hecho también podría ser un tema para analizarlo a profundidad en otro episodio, pero todo es algo lleno de dudas. En realidad todo este caso, te digo, es muy debatible, pero también te deja como muchísimas dudas de cómo, o sea, por qué. La pregunta es, la básica principal es ¿por qué? Sí, o sea, te preguntas ¿por qué hacen esto? O sea, pero pues... ¿por qué esta persona? Ajá. ¿Por qué justo así? ¿Por qué durante ese tiempo? Es extraño. Sí, aparte ya después de adultos, cuando ya empiezan a entender más cosas, pues sí, crecen con una forma sin empatía totalmente por la demás gente. Al estar acostumbrados a algo, a la violencia que sufrieron, vaya. Entonces, pues crecen sin esa empatía por los demás y los hacen sufrir de esas formas tan horribles. Sí, pero bueno, hay que ir cerrando este episodio porque no era la idea cerrarlo tan pronto. Es que cuando nosotros empezamos a hablar de este tipo de relatos que son reales, entramos en detalles, se alarga mucho el episodio, y nuestros episodios normalmente son 50 minutos, 55, incluso uno de 1 hora con 10 minutos. Todavía nos faltan 2 casos más, que es el de Richard Ramírez, el acosador nocturno, y también el de Ted Bundy. Exactamente, los cuales vamos a estar platicándoles de estos casos en el próximo episodio, que por favor espérenlo con muchas ansias porque están muy interesantes las historias. Obviamente ya les hicimos la aclaración, hablamos desde un respeto, desde nada sí, no nos de admiración, simplemente pues se nos hacen interesantes platicarlos y creo que no tiene nada de malo eso. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en este viaje a través de los rincones más oscuros de la historia.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como Frecuencias del Oculto, donde estaremos compartiendo más contenido, clips y adelantos de próximos episodios. Y si ustedes tienen alguna historia paranormal, experiencia extraña o relato que quieran compartir con nosotros, pueden enviarlo al correo frecuenciasdeloculto@gmail.com. Nosotros somos Frecuencias del Oculto y por esta noche cerramos la puerta a lo desconocido.